todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Viviendo en Libertad. En esta ocasión quiero compartir una pregunta que me han hecho. Me la ha hecho el hermano John Aizaga. Pues querido hermano John, muchas gracias por esta pregunta porque me parece súper interesante y te voy a dar mi opinión después de lo que yo he podido estudiar, especialmente cuando estaba estudiando el judaísmo y cuando estudiaba la ley. Te voy a dar mi opinión, esto es lo que yo pienso, ¿vale? Y espero que, bueno, que sea mi respuesta de mucha bendición, bueno, para tu vida y para todos. La pregunta es la siguiente: ¿en qué momento vulneró Jesús el día de reposo? ¿No era eso una excusa sin fundamento de los fariseos para provocarlo? Según entiendo, Jesús no pasó por ningún precepto de la ley. De hecho, fue el único que la cumplió a la perfección. Bueno, pues efectivamente, Jesús fue el único que guardó la ley. Y es algo que yo he dicho constantemente y que digo constantemente en mis vídeos y en mis libros. Lo he dicho también, que Jesús fue el único que pudo guardar la ley. Pero entonces, ¿cómo es posible que en los evangelios podamos leer que Jesús quebrantó el Shabbat? Y más concretamente lo tenemos en Juan capítulo 5, versículo 18. Por esto, los judíos aún más procuraban matarle. Hay que tener en cuenta algo. Aquí no está hablando un fariseo, no está hablando un sacerdote, está hablando Juan, el escritor del Evangelio. Está hablando Juan. Es el narrador de la historia. Y el narrador nos dice: los judíos procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Y esto es algo que es verdad. Él decía que Dios era su Padre, por tanto, se hacía igual a Dios. Jesús, cuando declaró que su Padre es Dios y que Él es el Hijo de Dios, se estaba haciendo Dios, estaba reconociendo su deidad. Y es decir, esta declaración, esta afirmación que hemos leído, que no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, la escribe el narrador. No dice que los fariseos decían que quebrantaba el día de reposo, dice que quebrantaba el día de reposo. Por tanto, ¿quebrantó Jesús el día de reposo? Sí lo quebrantó. Sí lo quebrantó. Ahora, antes de que vayáis a por las piedras, quiero recordar lo que dije en un principio. Yo siempre digo que Jesús fue el único que pudo guardar la ley. Entonces, ¿cómo es posible que Juan ahora nos digas que Jesús quebrantó el Shabbat? Y os repito algo, esto es mi opinión, es una opinión personal después de haber estudiado un poco el tema, especialmente cuando estudié el judaísmo. En ocasiones encontramos que un mandamiento nos puede llevar a quebrantar otro mandamiento. Vale, voy a repetir esto porque un mandamiento nos puede llevar a quebrantar otro mandamiento. Y esto es algo que los rabinos han discutido mucho. Lo han discutido mucho. ¿Qué hacer cuando un mandamiento me obliga a quebrantar otro mandamiento? Y ahora os voy a poner el ejemplo. Cuando un niño nace, al octavo día debe ser circuncidado. Pero, ¿qué ocurre cuando el octavo día cae en Shabbat? ¿Quebrantamos el Shabbat o quebrantamos el mandamiento de la circuncisión? Dos mandamientos que cuando nosotros cumplamos uno de ellos, estamos quebrantando el otro. Si guardamos el Shabbat, no circuncidamos al niño.
Pero si circuncidamos al niño, estamos quebrantando el Shabbat. Entonces, ¿qué dijeron los rabinos? Vale, los rabinos dijeron, en la Torá tenemos mandamientos de poco peso y de mucho peso. Esto lo hemos hablado un poquito, ¿verdad? La carga de la Torá, el peso de la Torá, el yugo de la Torá. Eso era un paréntesis. Entonces los rabinos dijeron, vale, tenemos mandamientos que tienen mucho peso y mandamientos que no tienen tanto peso. ¿Dónde está la circuncisión y dónde está el Shabbat? Es decir, ¿qué es más importante? ¿Qué tiene más peso en la vida, en nuestra vida judía, en nuestra vida espiritual? Y dijeron, la circuncisión tiene más peso. ¿Por qué? Porque el Shabbat lo guardamos todas las semanas. Todas las semanas estamos guardando el Shabbat. Pero la circuncisión es una vez en la vida. Es una vez en la vida. Entonces la circuncisión está aquí, el Shabbat está aquí. La circuncisión tiene más peso, o más importancia, más relevancia. Y el Shabbat está aquí. Y dijeron, por tanto, vamos a quebrantar el Shabbat. ¿Por qué? Porque la circuncisión tiene más peso. Ahora, cuando Jesús sana al paralítico y le dice que coja su lecho y que se vaya y que se levanta, que coge su lecho y camine, Jesús está poniendo por encima de un mandamiento de la Torá, está poniendo la vida del hombre, la vida humana. Eso es lo que Jesús está haciendo. Jesús encuentra dos mandamientos y Jesús pone la vida del hombre por encima del mandamiento de guardar el Shabbat. Por tanto, Él sanó al paralítico en el día de reposo y le dice que coja su lecho, porque para Jesús es más importante la vida de los hombres que los mandamientos de la ley. Ahora bien, actualmente en el judaísmo existe lo que se conoce como pikuach nefesh. Pikuach nefesh. Y es el principio de la preservación de la vida humana. ¿Y qué es lo que dice el judaísmo actualmente? Y el judaísmo actual prácticamente está dando la razón a Jesús. El judaísmo dice, sí, el guardar un mandamiento de la Torá pone en peligro la vida humana, ese mandamiento puede ser quebrantado. Y dicen los rabinos, ya que la Torá fue dada para que vivamos por ella, no podemos permitir que al cumplir un mandamiento una persona pierda su vida. Porque la Torá no fue dada para que pierda la vida al cumplirla, sino para que viva cuando la cumpla. Por tanto, si el cumplimiento de un mandamiento a mí me produce algo negativo, incluso la muerte, tengo que quebrantar el mandamiento. Os voy a poner un ejemplo. En Yom Kippur se enseña en el judaísmo que hay que ayunar, porque dice la Torá, afligiréis vuestras almas en ese día. Ellos dicen, ¿cómo afligimos las almas? Ayunando, no comiendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú estás enfermo, o tú tienes una medicación muy fuerte y necesitas comer algo, los rabinos dicen, puedes quebrantar este mandamiento porque es más importante tu vida. Es más importante tu vida. Por tanto, hoy en día, en el judaísmo, habría dado la razón a lo que hizo Jesús. Pero no solamente eso. Es decir, Jesús quebrantó la Torá, sí la quebrantó. ¿Pero por qué? Porque Él puso el mandamiento por debajo de la vida humana. La vida humana era más importante. Por eso yo creo que a los ojos de Dios no la quebrantó. A los ojos de Dios no quebrantó la ley. Pero a mis ojos,
A mis ojos sí. Porque hizo algo hizo al paralítico que llevase su lecho. Y eso es algo que no era aceptable. No solamente la sanidad del paralítico, sino también que llevase el lecho. Era algo inaceptable en su contexto de Torá y su contexto judío. Pero no solamente eso. Porque a Jesús le dicen otro grupo de fariseos, mira, tus discípulos están arrancando espigas, algo prohibido en Shabbat, y se la están comiendo. ¿Y sabe lo que dice Jesús? Dice algo súper interesante, y yo creo que esto nos va a dar algo, nos va a dar luz de toda esta, de esa pregunta que me has hecho, John. Cuando le dicen eso, tus discípulos están haciendo lo que no es permitido hacer en Shabbat, lo que no es lícito hacer en Shabbat. Jesús les dice algo muy interesante, y quiero leerlo porque lo tengo aquí en el ordenador. Le dice algo súper interesante. Mateo 12, del 5 al 8. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo? Es decir, quebrantan el día, los sacerdotes en el templo quebrantan el día de reposo y ¿son qué? Y son sin culpa. Esto es muy importante, porque esta es la explicación del propio Jesús, porque él pudo quebrantar la ley de Moisés. Esto es muy importante que lo entendamos. Pues os digo, aquí viene lo bueno, pues os digo que uno mayor que el templo, ¡wow!, uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Jesús está diciendo, yo soy inocente y me estáis condenando. Mis discípulos son inocentes y los estáis condenando. No condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Lo que Jesús les dice es lo siguiente. Vale, está bien. Mis discípulos están haciendo lo que no es lícito en el día de reposo. Vale, está bien lo que me estáis diciendo. Pero quiero recordaros una cosa. Los sacerdotes, cuando es Shabbat, siguen trabajando. Los sacerdotes siguen sacrificando animales en el templo. ¿Por qué? Porque el peso del mandamiento de los sacrificios supera al mandamiento de guardar el Shabbat. ¿Correcto? Y ahora dice Jesús lo siguiente, y esto es glorioso. Ahora dice Jesús, aquí, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Es decir, yo, Jesús, soy mayor que el templo. Yo soy mayor que el templo. Porque yo soy el Señor del día de reposo. Entonces, si los sacerdotes, diciendo que lo hacían por el templo, dice Jesús, y eran sin culpa, nadie decía que eran culpables de quebrantar el Shabbat. A nosotros no nos lo vais a decir. Nosotros somos sin culpa, porque aquí hay alguien mayor que el templo. Yo soy mayor que el templo. Yo soy el Señor del Shabbat. Y el hombre no se dio para el Shabbat. El Shabbat se dio para el hombre. Por tanto, ¿quebrantó Jesús el mandamiento de guardar el Shabbat? Sí, porque lo dice el narrador, como he leído antes en Juan 5:18. El narrador nos dice que los judíos procuraban matarle porque no solamente quebrantaba el día de reposo, es decir, el narrador está aceptando que lo quebranta. Pero aquí viene mi explicación. Yo pienso que Jesús puso la vida humana, la vida del hombre, por encima del mandamiento, que es lo que hoy en día se conoce en el judaísmo como pikuach nefesh. Pikuach nefesh. Por tanto, y además como él mismo dice, los sacerdotes quebrantaban el Shabbat y no eran culpables, sin culpa. Quebrantan, profanan el día de reposo sin culpa. Por tanto, Jesús lo quebrantó, pero no tuvo culpa. No tuvo culpa, porque puso por encima la vida humana. Porque Dios ama a los hombres, porque Jesús ama a los hombres. Y los hombres
están por encima de todo mandamiento y de toda prohibición. Me ha encantado, de verdad, he disfrutado muchísimo. He disfrutado muchísimo con esto. Muchas gracias por todas las preguntas que me hacéis. John Aizaga, muchísimas gracias por esta pregunta y tan importante. Y todo lo que encierra cuando empiezas un poco a meditar en el contexto y en la cultura judía. De verdad, un fuerte abrazo, querido hermano John Aizaga, un fuerte abrazo de mi parte. Espero que te haya podido ayudar en tu inquietud y espero que haya sido bueno para todos. Y como siempre digo, que el Señor nos siga guardando y nos siga bendiciendo. Un fuerte abrazo a todos.